Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga ricamente. Reciban un cordial saludo de nuestra parte en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy, la predicación estará basada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, y continuaré con el tema del nacimiento de Jesús. Anteriormente, el sermón que prediqué fue la visita de los pastores. Y el título del sermón de hoy es La visita de los magos de Oriente. Esta historia continúa y es importante porque nos da información de ciertos acontecimientos que ocurrieron en la vida de Jesús y obviamente de su madre María y su padre adoptivo José. Señor, gracias por este momento tan especial de compartir tu preciosa palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu, guíame en cada palabra, cada pensamiento, y lleva, Señor, este sermón a aquellas personas, Señor, que necesiten escuchar tu mensaje. Me encomiendo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judá, el rey que gobernó fue el rey Herodes, Herodes el Grande, era como se le conocía también. Él reinó del año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo. Y este fue el rey que construyó a los judíos el templo en Jerusalén, de las cuales en la actualidad solamente quedan algunas ruinas, y una de ellas es el famoso Muro de los Lamentos. En esos días vinieron unos magos de Oriente preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Ellos venían, completamente convencidos de que este rey de Israel efectivamente ya había nacido. Pero, ¿quiénes eran estos magos? La tradición popular, equivocada, errónea, y basada posiblemente en los tres regalos que le ofrecieron a Jesús: oro, incienso y mirra, dice que eran tres magos. La relación de los regalos o los presentes hace pensar equivocadamente que fueron tres magos y hasta le pusieron nombres. Uno se llamaba Melchor, otro Gaspar y un tercero Baltasar. Y también otra información equivocada es que llegaron a Jerusalén el día 6 de enero. Toda esta información no tiene ningún fundamento bíblico. La Biblia no dice nada de eso. Por eso he mencionado que es una tradición popular nada más. Pero algunos eruditos nos enseñan o nos dicen que una posibilidad es que fuera una gran caravana. Algunos dicen 100, 200 y hasta 300 personas, entre sabios, magos de Oriente y todas las personas que lo acompañaban, porque la travesía desde Babilonia, desde Persia, desde donde ellos venían, cruzando todo el desierto hasta llegar a Jerusalén, era un trayecto muy largo, muy difícil y muy peligroso. Y luego hay otras evidencias que posiblemente nos pueden agregar más información de que no eran tres o poquitos. Estos magos o sabios de Persia conocieron las escrituras de los judíos, posiblemente desde el tiempo del profeta Daniel, cuando él estuvo en el cautiverio babilónico durante 70 años, y ellos al parecer llegaron a conocer profecías que hablaban sobre el advenimiento del Mesías de Israel, y por eso estaban aquí. El impacto que produjo
esta gran delegación de magos y sus compañeros fue que Herodes y toda Jerusalén, dice la escritura, se turbó. Si hubieran sido solamente 3 o unos poquitos, quizás hubieran pasado desapercibidos en Jerusalén. Pero la Biblia dice que Herodes y Jerusalén se turbó. Una gran multitud de personas preguntando en cualquier lugar a cualquier persona dónde había nacido el rey de los judíos. La noticia tomó por sorpresa al palacio, a Herodes, porque no se esperaba el nacimiento de ninguno de la descendencia del rey Herodes en el palacio. Así es que lo que en ese momento estaba sucediendo era un gran alboroto. Todo el mundo preguntándose, ¿y dónde nació el rey de Israel? Y esto puso a temblar mucho a Herodes. Y por eso vamos a ver lo que Herodes hace cuando tiene la oportunidad de conversar con algunos de esos sabios. Hay 3 eventos importantes que sucedieron. Uno es la pregunta de Herodes a los sacerdotes y a los escribas en el capítulo 2 de Mateo, los primeros 6 versículos. El segundo evento es la investigación de Herodes a los magos o la entrevista en el versículo 2, capítulo 2, versículos 7 a 8. Y el tercer evento es los regalos que los magos dieron a Jesús en los versículos 9 al versículo 12. Entonces veamos la pregunta de Herodes a los sacerdotes y a los escribas. Lo que el rey hizo, una vez que conoce la noticia, que queda impactado, atemorizado y haciéndose muchas preguntas en su cabeza, fue llamar a los principales sacerdotes y escribas del templo para investigar sobre la pregunta que los magos de Oriente estaban haciendo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta pregunta es importante porque no deja entrever una posibilidad, sino una afirmación de los magos. No había duda que el convencimiento de los magos daba muchas sorpresas, muchos pensamientos y preocupaciones al rey Herodes, porque él vio que este niño que había nacido era una amenaza que atentaba contra la estabilidad de su reino y necesitaba descubrir la verdad para poder, obviamente, eliminarlo. Herodes era un rey muy malo. Los líderes religiosos confirmaron la noticia que los magos venían preguntando. Yo no dudo que esos sacerdotes y escribas tomaran mucho tiempo en buscar en las escrituras del Antiguo Testamento dónde estaba esta profecía mesiánica. Era una profecía muy conocida por el pueblo de Israel y la nación de Israel esperaba a su Mesías, a su Cristo, al ungido de Jehová. Y yo estoy seguro que fácilmente tomaron la escritura y le dijeron, oh rey Herodes, lo que los magos están diciendo tiene referencia con el libro de Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, que dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, esta era una profecía muy conocida y muy esperada por la nación de Israel. Lamentablemente, los líderes religiosos del templo pasaron por alto el momento preciso. Esto me hace sospechar que ellos no esperaban tan pronto esta profecía.
no menos de 500 años, estaba ya en el Antiguo Testamento. Este acontecimiento nos muestra, una vez más, la ceguera espiritual que tenía el liderazgo religioso de Israel, puesto que los escribas eran los escritores del Antiguo Testamento, eran los que hacían las copias de los libros de los profetas, de los libros de Moisés, eran los intérpretes de la ley del Antiguo Testamento y no conocieron el tiempo preciso de la venida de este gran Mesías, llamado Jesús Salvador. También la dureza del corazón que ellos tenían, y lo podemos ver una vez que analizamos este texto, este contexto, todo lo que estaba pasando después, que no fueron motivados por el mensaje de los magos de acompañarlos para poder confirmar esta gran noticia, estas buenas nuevas, ni mucho menos sintieron el deseo en su corazón de ir a buscar al Mesías para adorarlo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y eso me hace pensar, y nosotros como cristianos que podamos reflexionar el tiempo en que estamos viviendo. Estamos en la estación de Adviento, del advenimiento, de la espera nuevamente de Cristo a que venga por nosotros. Los cristianos todos, no solamente pastores o líderes de las iglesias cristianas evangélicas, todo cristiano debe estar preparado para compartirle al mundo, y cuando llego al mundo es a las personas que le rodean, a las personas que no tienen un conocimiento bíblico, que desconocen la Biblia por diferentes razones, pero nosotros que la conocemos podemos compartir esas buenas nuevas. Debemos estar preparados. Que Cristo viene pronto en las nubes. Hermanos, el acontecimiento teológico, bíblico, escatológico, lo que está por suceder a la iglesia y que Jesús lo habló y que Pablo lo describió claramente, que está por suceder, es la venida de Cristo por su iglesia. Y lo que llamamos, y Pablo llama el rapto, cuando seremos raptados. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al versículo 17, nos describe este evento. Esto es lo que tenemos que estar esperando. El apóstol Pablo escribió hace 2000 años lo siguiente. Eso era para la iglesia tesalónica, para las iglesias del primer siglo y también para nosotros. Cuando él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús nació y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está hablando de que no debemos preocuparnos mucho más de lo necesario. Obviamente el dolor por la partida de un ser amado no la podemos evitar, pero tenemos una esperanza, es lo que dice Pablo, que las personas cristianas, las que aceptaron a Cristo en el corazón, llegará un momento que puede suceder hoy. Es un momento, puede ser ahora, es inminente que Cristo venga. Y es lo que Pablo nos está tratando de decir, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Y dice Pablo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, Pablo dice, no precederemos a los que durmieron en él. Porque dice, porque el Señor mismo, esto es lo que va a suceder en cualquier momento, el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá de los cielos. ¿De a dónde? De los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son estos? Los hermanos y hermanas que han muerto hasta este momento que yo estoy predicando. Si Cristo viene en este momento, lo que el Señor hará es el milagro de la resurrección de los cristianos y cristianas que ya murieron. Esos cuerpos que fueron sepultados, el Pablo está diciendo, serán resucitados y serán glorificados. Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitados, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que en ese momento que Cristo venga por su iglesia, en el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo llegará hasta las nubes, hasta el cielo, el universo, en algún lugar del espacio, y desde ahí resucitará los cuerpos de los muertos, y las personas cristianas que vivan en ese momento, Pablo dice, seremos ¿qué? Arrebatados. El Señor nos arrancará de esta tierra para recibirlo a Él en las nubes. Y mire la promesa que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Cuánto estaremos con el Señor? Siempre. Aquí se consumará la salvación de todo cristiano. Y usted dice, amén. El segundo evento importante es la investigación de Herodes a los magos en los versículos 7 y 8. Entonces la Biblia dice que Herodes, al saber que había una profecía, que anunciaba la venida del rey judío, trató de investigar, dice la Biblia, de indagar. Y tal vez en ese momento él se presentó como muy manso, como muy humilde, como muy sincero. Y yo puedo decir mentiroso, tramposo, engañador. Y comenzó a indagar el tiempo de la aparición de la estrella allá en Oriente y del tiempo que ellos tardaron en llegar a Jerusalén para poder tener una idea más precisa de la edad que Jesús podía tener en ese momento. Y luego de tener esa información tan importante para sus propósitos malignos, trató de engañarlos, enviándolos a Belén, pidiéndoles que les traigan un reporte como que si fueran sus mensajeros, y según él, lo iba a ir a adorar. Era malo Herodes. Y lo que deseaba era, obviamente, matar a Jesús, quitar esta amenaza de su reino, de su trono. Y entonces el evangelista Mateo, en los versículos 13 al 16 de este mismo evangelio, nos dice que el rey Herodes, después de tener toda la información de los magos, cuando los entrevista, y luego él, al pasar el tiempo, se da cuenta que los magos lo habían engañado. Y yo diría que lo que los magos hicieron fue que no le trajeron la información. Que los magos, esos sabios de Oriente, guiados por Dios, toman otro camino para no tener que pasar cerca del palacio, cerca de donde podían haber sido detectados, y al darse cuenta Herodes de esto, dice la Biblia en estos versículos,
que manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Menores de 2 años. Esa información nos puede ayudar a entender, a comprender que posiblemente Jesús, para cuando los magos vienen a visitarlo, pudo haber tenido entre 1 año y 2 años. Lo que Herodes trató al matar a estos niños menores de 2 años es estar seguro que en ese grupo de personas pequeñas, de niños, tenía que estar Jesús. Pero hermanos, Dios le da la protección a sus hijos y los guía a Egipto hasta que el rey muere. Hermanos, a Dios no se puede engañar. Dios protege a los suyos. Y es interesante notar en el pasaje que mientras los magos estaban en el palacio con el rey, no se menciona la estrella de Oriente. No sé si se ocultó, dejó de brillar, pero no se menciona. Sin embargo, cuando ellos inician el viaje nuevamente y van rumbo a Belén, dice la Biblia que la Biblia aparece y los guía hasta el lugar donde estaba Jesús, María y José. Hermanos, esta es una evidencia más de la manera en que el Señor guía la vida de aquellas personas que son fieles y que desean hacer su santa y perfecta voluntad. La estrella de Oriente se detuvo exactamente en el lugar donde ellos estaban viviendo y no fue ya en una cueva, en un establo, en un pesebre donde estaba Jesús, donde llegaron los pastores, sino que estos magos encuentran a Jesús en una casa. Y ya vimos hace unos segundos que Jesús podía tener de 1 a 2 años. Había transcurrido ya suficiente tiempo de la llegada de los pastores a la llegada de los magos. Entonces, cuando la estrella se detiene, dice la Biblia, que se encuentran con el niño, o encuentran al niño con María su madre. Y lo primero que ellos hacen, según los versículos del 9 al 12, dice que ellos se postran y le adoran. Se postran y lo adoran y le dan presentes. Algo importante que podemos notar en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y específicamente en el versículo 11, es lo siguiente. Dice, perdón, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Lo importante que Mateo nos menciona aquí es que los magos se postran, se arrodillan y adoran solamente a Jesús. Es lo que dice la Biblia. No adoraron a María ni a José. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña que el único que merece la honra y la gloria y al único ser que el cristiano debe adorar, debe arrodillarse, postrarse, adorarle, rendirle toda honra y gloria y pleitesía, es al Dios, a Dios, el Señor de los cielos, el creador del cielo y de la tierra. Y este niño que había nacido, que tenía una corta edad humana en este momento, él es el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre y habitó en un cuerpo por aproximadamente 33 años, un cuerpo de carne y huesos como el de nosotros,
con la gran diferencia que Jesús nació sin pecado y nunca pecó durante todos los años que vivió sobre este mundo. Y el profeta Isaías en el capítulo 42 y versículo 8 nos dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hermanos, Dios nos dice desde el principio que no debemos tener dioses ajenos. Él es celoso. Él demanda del cristiano que solamente Él es el único Dios al cual debemos adorar. Y mucho menos en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, el Señor nos dice que no debemos adorar a ningún ser humano, a ninguna criatura, ni hacer ningún tipo de imagen. El único digno de adoración es el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y su Santo Espíritu. Hermanos, Dios es muy celoso con esto. Dios es muy celoso con esto. 3 fueron los regalos que le ofrecieron en el acto de adoración: oro, incienso y mirra. Y no es una cajita pequeña. No fue una cajita pequeña, una botella pequeña, un recipiente pequeño, una envoltura pequeña. No, hermanos. No como se presenta en la tradición popular, que 3 magos tienen en sus manos esos 3 presentes. Venían a adorar al Rey de Israel, al Mesías. Yo me imagino que fue una cantidad grande de cada uno de estos presentes. Era lo mejor que se le podía ofrecer a un rey. El oro es el metal más precioso, digno de un rey. Y si nos acordamos, cuando Moisés y Aarón construyen el tabernáculo en el desierto, todos los muebles del lugar santo, lugar santísimo, eran de madera de acacia y todos estaban revestidos de oro. El incienso representa las oraciones de los justos y a través de la oración adoramos a Dios. El incienso fue quemado en el tabernáculo y en el templo y Dios escogió qué clase de incienso Él exigía. Y con ese incienso se quemaba en el tabernáculo, en el templo, y era olor fragante para Dios. Llenaba todo el lugar santo y todo el lugar santísimo. Y Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 5:8, él nos dice que las oraciones de los santos son el incienso. Cada vez que un cristiano ora, esa oración sube como olor grato, como subía el incienso cuando los sumos sacerdotes, los levitas, lo quemaban en el tabernáculo en el desierto y en los templos que la nación de Israel tenía. Y por último, la mirra, que era una especie aromática, era usada para embalsamar los cuerpos de los muertos. Esta mirra que el Señor recibió, según la interpretación de los eruditos bíblicos, nos dicen que anticipaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En ese momento no se sabía exactamente, pero posteriormente, al final de los evangelios, cuando Cristo es crucificado, la Biblia nos dice, especialmente en Marcos capítulo 15, versículo 33, que a Jesús le dieron a beber vino. Cuando él estaba colgado en la cruz del Calvario, le dieron a beber vino mezclado con mirra. ¿Por qué razón? Porque esta bebida
actuaba como un narcótico. Y lo que hacía es que si alguna persona estaba sufriendo, estaba con dolores, se le daba a beber esta bebida y era como un calmante. Pero la Biblia dice que Cristo sufrió a lo máximo, que Cristo sufrió los dolores en la cruz del Calvario, una corona de espinas en su cabeza, una espada atravesó su costado y que a través de todo su andar, su pasión, su muerte, recibió latigazos, que arrancaban la carne de su cuerpo. Y por eso la mirra anticipaba los sufrimientos de este niño que había nacido años después, 33 años aproximadamente, en la cruz del Calvario. Fue importante la visita de los magos a la casa de Jesús. Claro que sí, claro que sí. Esos magos hicieron lo que muchos judíos no hicieron. Tuvieron que venir de lejanas tierras a anunciarle a la nación de Israel que había nacido el Mesías. Y los mismos líderes religiosos no discernieron el tiempo. Tuvieron que venir otros a hacerlo. Ojalá, hermanos, que para nosotros como cristianos estemos mirando el tiempo, discerniendo los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, que nos están avisando que Cristo viene pronto por su iglesia. No podemos atrevernos como cristianos maduros, responsables, que compartimos la palabra en dar fechas. No hay fechas. La Biblia nunca da fechas sobre la venida de Cristo para llevar a la iglesia al cielo, ni tampoco cuando viene al final de la tribulación para establecer su reino milenial. Tenemos que estar preparados. ¿Usted está preparado para recibir a Cristo cuando venga? Y la preparación es, ¿tiene usted al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Lo recibió como su Señor, como su Salvador? ¿Ha puesto Dios el sello en su corazón? La Biblia dice que el Espíritu Santo es un sello que Dios ha puesto en cada persona, en cada creyente. Por eso Pablo dice en Efesios 1:13, y habiendo escuchado el evangelio de salvación y habiendo creído en él, dice el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Mi estimado amigo, Dios sabe quién es cristiano y quién no lo es. No importa si usted va a la iglesia o no va. ¿En qué sentido lo digo? Como cristianos somos responsables de ir a la iglesia a aprender la palabra de Dios, a llevar a los niños, a llevar a los jóvenes y a ir como adultos. La iglesia es para toda la familia. Pero si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, la iglesia no salva a nadie. Cristo es el único que puede salvar a las personas. Ahora, los magos llevaron presentes, regalos. ¿Cuál es su presente? ¿Cuál es su regalo para Dios en este momento? ¿Qué le ofrece usted al Señor para el año 2021? ¿Un cambio de vida? O si usted no es cristiano, entréguele su vida a Cristo. Dígale, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo reconozco que hace 2000 años naciste en Belén de Judea y 33 años aproximadamente moriste en la cruz del Calvario por mí. Señor, yo acepto que moriste en la cruz para darme vida
darme salvación. Y si usted es cristiano, ¿qué le va a dar al Señor en este 2021? El Señor Jesucristo dijo en Proverbios 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor lo que quiere del cristiano es que se consagre cada día más, que lo busque con más pasión, que lo busque en oración, que lo busque en el estudio de la palabra, que cuando haya oportunidad de venir a la iglesia traiga a la familia, que le enseñe a su familia en el hogar la palabra de Dios, que se deleite en la palabra de Dios, que se deleite en la presencia del Señor, que el Señor no sea solamente del domingo en la mañana o de un día más por la semana. Hermanos, el mundo está en crisis. No sabemos lo que pueda suceder en el futuro, pero si usted está con el Señor, usted tiene mucha garantía, porque el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas y amigos, que este mensaje sea de gran bendición para su vida y para su familia. Dios le bendiga.